Hola, bienvenidos. Vamos a ver ahora las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Vienen contempladas en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Las infracciones administrativas en materia de extranjería se clasifican en leves, graves y muy graves. Son infracciones leves las que tenemos aquí, la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando sean exigibles. También es infracción leve el retraso hasta 3 meses en la solicitud de renovación de las autorizaciones, una vez que hayan caducado. Encontrarse en España, encontrarse trabajando en España, aunque tenga permiso de residencia temporal, pero no, sin haber solicitado la autorización administrativa para trabajar por cuenta propia. Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad o en un ámbito geográfico que no esté contemplado en la autorización de residencia y trabajo. Y también es una infracción leve la contratación de trabajadores para el empresario, contratar trabajadores que no les habilitan para trabajar en esa ocupación o en ese ámbito geográfico. Son infracciones graves el encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido prórroga o por carecer o tener caducada más de 3 meses la autorización de residencia. Todo el que se encuentre irregularmente en territorio español. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo y sin autorización de residencia. Incurrir en ocultación dolosa o falsedad en el cumplimiento de las obligaciones, de poner en conocimiento de las autoridades los cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o la falsedad en la declaración de los datos sobre el padrón municipal. Y también el incumplimiento de las medidas impuestas de presentación periódica o de alojamiento de fronteras o núcleos de población. Continuamos con las infracciones graves. También es infracción grave la comisión de una tercera infracción leve en el plazo de 1 año, siempre que hubiera sido sancionado con 2 faltas leves de la misma naturaleza. La participación del extranjero en actividades contrarias al orden público que estén previstas como grave. La salida del territorio español por puestos no habilitados o sin exhibir la documentación. Y incumplir la obligación de obtener la tarjeta de identidad de extranjero, es decir, todos los extranjeros a los que estén en España y se les haya expedido un visado, una autorización, por un periodo superior a 6 meses, tienen que obtener la tarjeta de identidad de extranjero, el NIE, el número de identificación de extranjero. También son infracciones graves el no dar de alta en la seguridad social al trabajador extranjero o no registrar su contrato de trabajo cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España. También el contraer matrimonio o constituirse en representante legal de un menor para traérselo a España, por ejemplo, con ánimo de lucro o con propósito de obtener el derecho de residencia. El promover la permanencia irregular de un extranjero que haya entrado a España con invitación expresa del infractor y que continúe a su cargo, una vez transcurrido el periodo de tiempo permitido. Consentir la inscripción de un extranjero en un padrón municipal por parte del titular de una vivienda, cuando dicha vivienda realmente no sea el domicilio real del extranjero. Y son infracciones muy graves, pues aquellas que por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional, etcétera, etcétera, o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países y que estén tipificadas como graves.
La inmigración clandestina, inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina, el tránsito de personas. Es grave también las conductas de discriminación. Es grave también la contratación de trabajadores extranjeros que no han obtenido la autorización de residencia y trabajo. Y la infracción es por cada uno de los trabajadores. O realizar, lo que hemos visto antes, con ánimo de lucro, la inscripción de un extranjero en un padrón municipal, sin que viva realmente en ese domicilio. También es una infracción grave simular una relación laboral con un extranjero, darle papeles a un extranjero, darle un contrato a un extranjero, un contrato falso, con ánimo de lucro o con el propósito de que obtener indebidamente derechos. Y también es grave la comisión de una tercera infracción, es muy grave, perdón, la comisión de una tercera infracción grave, en el plazo de un año, como hemos visto antes. Bien, a ver. También son infracciones muy graves en las empresas de transporte. Los transportistas están obligados a remitir a las autoridades españolas la información relativa a los pasajeros y al número de billetes de vuelta no utilizado. Entonces, el incumplimiento de esta norma es muy grave. Y también es muy grave estas empresas, estos sujetos responsables del transporte, que no hayan comprobado la validez y la vigencia de los pasaportes, de los títulos de viaje, etc. La documentación necesaria. Entonces, en estos casos, este incumplimiento, pues las empresas de transporte tienen la obligación de hacerse cargo del extranjero. Pues el incumplimiento de esta obligación también se considera muy grave. Bien, no se considerará infracción cuando el extranjero transportado a España solicite protección internacional y se le admita a trámite. No quiere decir que se le conceda, que por lo menos se le admita. Bueno, las sanciones por estas infracciones que acabamos de ver pueden ser leves, graves y muy graves. O sea, para infracciones leves será una multa de hasta 500 euros. Para infracciones graves, una multa hasta 10.000 euros, de 501 a 10.000 euros. Y en el caso, por ejemplo, del empresario que no dé de alta en la Seguridad Social al trabajador, pues está obligado a sufragarle los costes del viaje. Y en las infracciones, la sanción por infracciones muy graves, pues multa de más de 10.000 euros, entre 10.001 hasta 100.000 euros. Hay excepciones que son en el tema de los responsables del transporte, que no hayan comprobado la validez de los documentos, la multa podrá ser de 5 a 10.000 euros por cada viajero. O, a tanto alzado, una multa general, pues como mínimo de 750.000 euros. Y también en el tema de los responsables del transporte, de las empresas de transporte, pues el no informar sobre los pasajeros puede ser multado desde 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado, sin haber comunicado los datos de las personas, puesto que tienen obligación. Bueno, ¿quién tiene esa competencia sancionadora? Pues la competencia sancionadora de las infracciones que establece la Ley Orgánica 4/2000, la de extranjería, las tiene el subdelegado del Gobierno o el delegado del Gobierno en comunidades autónomas que solo tengan una provincia. Y también corresponde la competencia a la comunidad autónoma si tiene atribuidas las competencias en materia de autorización inicial de trabajo, y para aquellas actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones con otros países, el secretario de Estado de Seguridad también tiene competencia sancionadora. Estos son los tres que tienen competencia sancionadora. Condiciones normales, el subdelegado del Gobierno o la comunidad autónoma.
que es la que sí tiene la competencia en materia de autorización inicial de trabajo. Bueno, para la graduación de las sanciones se atenderá a criterios de proporcionalidad, etcétera. La determinación de la cuantía se tendrá en cuenta la capacidad económica del infractor. Y como dato a tener en cuenta, pues que en casos de inmigración clandestina serán objeto de decomiso pues todos los vehículos, embarcaciones, etcétera, etcétera, que hayan servido de instrumento para la comisión de la infracción. Estas sanciones, estas infracciones y estas sanciones prescriben en estos tiempos. Las infracciones muy graves a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Y las sanciones impuestas por estas infracciones prescriben las muy graves a los 5 años, las graves a los 2 años y las leves al año. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión, la prescripción no empezará a contar hasta que no haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada que se haya fijado en la resolución, pero con un máximo de 10 años. Bien, vamos a ver la expulsión del territorio. En lugar de la sanción de multa, podrá aplicarse la expulsión del territorio español. Para que se pueda aplicar la expulsión del territorio español es necesario tramitar un expediente administrativo. Y evidentemente, pues, dar una resolución motivada. Bien, pues esta expulsión del territorio se podrá dar en casos de conducta tipificada como muy graves o en las graves que se encuentren en estos casos, en las graves previstas en el artículo 53.1a, b, c, d y f, que son, pues, encontrarse irregularmente en territorio español, trabajar sin haber obtenido autorización de trabajo ni de residencia, incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave de datos, etcétera. También el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alojamiento de fronteras o núcleos de población, o el tema de la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves. Bueno, pues estas conductas graves también pueden ser objeto de expulsión, pero todas las muy graves pueden ser objeto de expulsión. Y también puede ser objeto de expulsión el extranjero condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituye en nuestro país un delito sancionado con la pena privativa de libertad superior a 1 año. Superior a 1 año. Y en ningún caso podrá imponerse conjuntamente las dos sanciones, la expulsión y la multa. No se podrá expulsar, la sanción de expulsión no puede ser impuesta a los extranjeros que hayan nacidos en España, que hayan residido legalmente los últimos 5 años. No se puede expulsar a los residentes de larga duración. Bueno, aquí hay un inciso, es decir, deberá tomarse en consideración el tiempo de residencia, los vínculos, la edad, su familia, etcétera, etcétera. Hay excepciones. Bueno, ahora veremos a continuación las excepciones a esto, pero en principio a un residente de larga duración es muy difícil expulsarlo. También a los que hayan sido españoles y hayan perdido la nacionalidad. Y no se puede expulsar, esto es importante, a los beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente, como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional que haya ocurrido en España, claro. A los beneficiarios de que cobren el desempleo o cobren una prestación asistencial destinada a lograr su inserción.
Tampoco se podrá ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de 2 años, ni a sus ascendientes e hijos menores. En los casos anteriores, estas son las excepciones, podrá ser impuesta la expulsión si la infracción cometida es el haber participado en actividades contra el orden público o la seguridad ciudadana de los considerados muy graves, o que suponga una reincidencia. Los reincidentes en la comisión del término de 1 año de una infracción sancionable con la expulsión. Y bueno, otras 2 excepciones a la expulsión. Esta expulsión no podrá ser ejecutada cuando conculcase el principio de no devolución. El principio de no devolución es un principio que se tiene en cuenta en las relaciones internacionales, que es no se puede devolver a un individuo si peligra su vida o si puede perder la libertad en el país al que se expulse. Entonces, ahí hay que atenerse al principio de no devolución. Y tampoco podrá ser expulsada las mujeres embarazadas cuando pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre. Luego, tampoco podrá ser expulsado el extranjero víctima o testigo perjudicado de actos de trata de seres humanos, inmigración, explotación, prostitución. Prostitución, dice, abusando de su situación de necesidad. Y quedará exento de la responsabilidad administrativa. No será expulsado siempre y cuando denuncie a los autores o cooperadores o coopere en todo lo que sea necesario para su detención. Y respecto a los extranjeros que estén en ese momento procesados, pues cuando un extranjero se encuentre procesado en un procedimiento judicial o imputado, para la que se prevé una pena privativa de menos de 6 años, inferiores a 6 años, o una pena distinta, el juez podrá autorizar la expulsión. Podrá autorizar la expulsión. En vez de cumplir la condena, se le expulsa. Pero no se podrá expulsar si los delitos son delitos relacionados con extranjería. Tráfico de mano de obra, contrato simulado a un extranjero o ayuda para entrar en España o transitar, etc. En estos casos la expulsión se llevará a cabo una vez que ha cumplido la pena privativa de libertad. Bien, como medidas cautelares, en caso de que se vaya a decretar, sea posible que se decrete la expulsión, pues cuando se incoa el procedimiento sancionador, el instructor puede para asegurar la resolución, para asegurar que se cumple la expulsión, podrá adoptar medidas cautelares, que son la presentación periódica ante las autoridades, obligatoriedad de residir en un determinado lugar, la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, incluso la detención cautelar por la autoridad gubernativa o sus agentes por un periodo máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. Y cualquier otro supuesto de la detención, la puesta a disposición judicial, se producirá en un plazo no superior a 72 horas. Y puede ordenar el ordenamiento preventivo en un centro de internamiento y cualquier otra medida que el juez considere oportuna para asegurar que no se va a escapar de esta expulsión. ¿Qué efectos tiene la expulsión o la devolución? Pues el efecto de la expulsión es que lleva consigo la prohibición de entrada en territorio español. Esta prohibición de entrada será por un tiempo determinado. Salvo que el extranjero que esté en España por falta de permiso o residencia de trabajo, se le tiene un plazo voluntario de abandonar el país y lo abandona. Pues si hubiera abandonado el territorio nacional durante esa tramitación del expediente en el plazo de cumplimiento voluntario,
no tendrá prohibición de entrada. Podrá volver a entrar si viene legalmente, cuidado. Entonces, esta duración de la prohibición, en caso de la prohibición de entrada, en caso de expulsión, no excederá de 5 años. Puede exceder de 5 años hasta 10 incluso cuando se trate de una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, etc. Pero en condiciones normales la duración de esta prohibición de entrada a España no excederá de 5 años. Pero claro, también estamos hablando de expulsión, hay que hablar de lo que es la devolución. No es preciso un expediente, hemos dicho que el expediente es un requisito antes de la expulsión, evidentemente. No será preciso un expediente para la devolución de los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición, o para los que pretendan entrar directamente ilegalmente en el país. Esto no se considera, no hace falta hacer un expediente de expulsión, simplemente es una devolución. Y bueno, en el caso de devolución, en el supuesto de que se formalice una protección, una solicitud, que alguien solicite la protección internacional, de momento no podrá llevarse a cabo la devolución. De momento, hasta que se haya decidido su inadmisión. Y tampoco podrán ser devueltas, como hemos visto antes, las mujeres embarazadas cuando pueda suponer un riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, y si este plazo de devolución puede exceder de las 72 horas, pues se puede solicitar de la autoridad judicial el internamiento. Los efectos de la denegación de entrada. Bueno, la ley dice que están obligados, a quien se le deniegue la entrada está obligado a regresar a su punto de origen. De todas formas, la resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción de medidas inmediatas, de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. De ahí la importancia, sobre todo de los medios de transporte, en un momento dado, si viene el extranjero en medio de transporte, de que su colaboración, su comprobación de documentación y de que se haga cargo del extranjero. Cuando este regreso pueda retrasarse más de 72 horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se puede dirigir al juez de instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales, sanitarios, etc. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio, es decir, no podrán salir a darse un paseito por el pueblo, por la ciudad, porque entonces se les puede perder la pista. Y tiene que encontrarse en todo momento a disposición de la autoridad judicial. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de una denegación de entrada tiene que ser comunicada tanto al Ministerio de Asuntos Exteriores como a la embajada del país de procedencia del extranjero. Y una vez que se incoa un expediente por infracción en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor podrá solicitar del juez de instrucción que se disponga también otro caso en el que se puede disponer el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. Entre tanto, se tramita el expediente sancionador. Este ingreso del extranjero en el centro de internamiento no podrá ser superior a 60 días. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la infracción de las normas de extranjería.